Al Cierre con Andrés Mompotes. Hola, saludos cordiales. Estamos en Al Cierre, el podcast que grabamos aquí en la Sala de Noticias del Tiempo, con el cual analizamos las causas y las consecuencias de los temas más importantes del día. Y hoy, jueves 29 de noviembre de 2018, vamos a hablar de las últimas declaraciones del arquitecto Simón Vélez sobre el polémico video de Gustavo Petro, de la reunión del G20 en Argentina, del arranque de la Comisión de la Verdad y de lo que viene para la final tan esperada de la Copa Libertadores de América. Soy Andrés Mompotes, su director de Información del Tiempo. Comenzamos. Lo más leído en eltiempo.com. Y comenzamos con el tema más leído. Tiene que ver otra vez con el caso de la polémica generada por el video en el que se ve a el senador y ex candidato presidencial Gustavo Petro recibiendo unos fajos de dinero en efectivo. Video que ha generado toda clase de explicaciones y de controversias, y en medio de las explicaciones que ha dado Petro, señalando que ese dinero fue un préstamo entregado en su momento por el arquitecto de fama nacional y mundial, Simón Vélez, pues hoy se vino a conocer que la primera declaración de este arquitecto señala que él no le ha prestado ningún tipo de dinero a Petro. Estamos en este momento con Zair Buitrago, su editor de justicia, y con John Torres, editor de Mesa Central. John, un poco más de contexto sobre esta noticia. ¿Por qué ese tema se ha vuelto tan importante en medio de la discusión nacional? Pues Andrés, el video en el que aparece Gustavo Petro probablemente hace una década larga, porque evidentemente se ve a un Petro mucho más joven, con otra apariencia muy diferente a lo que un poco está acostumbrada la gente a ver hoy. Ese video se presenta en medio del debate sobre el tema de Odebrecht, que fue en realidad un debate político en contra del fiscal general, y al final de ese debate, en la última parte, en la última hora y media, la senadora Paloma Valencia hace una intervención muy acalorada en contra de Petro, de Robledo, y luego dice que hay gente que se abandera de la moral y que no necesariamente la representa, y suelta una real bomba, que es lo que ha pasado pues con este video, que ha sido absolutamente la noticia en todos los medios de comunicación de Colombia y que ha puesto al líder de la Colombia Humana a dar explicaciones. ¿Qué es lo que se ve en el video? Se ve al doctor Petro, como le digo, hace ya un tiempo largo seguramente, vestido con una chaqueta de cuero. Lo están grabando subrepticiamente porque claramente se nota que no es algo que él esté notando, y allí lo que se ve es una mesa en la que hay fajos de billetes, muchos. Petro habla de que son entre 25 y 40 millones de un préstamo, pero eso es en realidad mucha plata. Aparece un señor que se llama Juan Carlos Montes, que fue funcionario de la administración de Petro en la alcaldía, o sea, años después de cuando ocurrió este video. Y lo que se ve allí es una conversación que está muy fragmentada, no tiene buen sonido el video. Es muy difícil de entender muchas de las partes. Pero se habla de cosas de negocios y de asuntos que podían corresponder a cualquier cosa, literalmente no se tiene certeza. Pero el asunto es que Gustavo Petro toma el dinero, lo guarda en un talego y se va. Y esa imagen, la verdad, no le favorece mucho políticamente, por lo menos en este momento, y ahora empiezan las investigaciones judiciales al respecto. Sí. Lo que falta por aclarar es realmente para qué era ese dinero, por qué ese dinero se entrega de esa manera en efectivo, tanto dinero en efectivo, y termina siendo una situación que requiere muchas explicaciones. Volviendo con el asunto de las respuestas y las declaraciones, hoy en varios trinos el senador Petro señaló que conoció al arquitecto Vélez, se lo presentó precisamente el señor Montes que usted acaba de mencionar, que en medio de esa relación que lograron establecer, se da ese préstamo de ese dinero. Por eso sorprendió en la tarde cuando Vélez dice: yo no le he prestado plata. Antes también se había conocido una entrevista que había dado a una revista hace unos años el señor Vélez. Claro, pues vean, Andrés, que en esto Petro ha patinado, la verdad. Porque la primera versión que da, la primera explicación no la da él, pero la trina Petro de una persona llegada a él, y es una explicación en la que la persona que habla por él, uno de sus abogados, dice que esto corresponde a el dinero recaudado para una campaña electoral, que es una práctica usual en las campañas, y que esa plata fue declarada, primera versión. Luego ya, y eso fue apenas en transcurso de horas, Petro mismo dice que corresponde a un préstamo personal de Simón Vélez.
Simón Vélez es una persona que fue allegada a él, pero ya tiene un distanciamiento fuerte frente a Gustavo Petro. Y lo que dicen es no, correspondió fue a un préstamo y es un préstamo de Vélez. Nadie entendería muy bien por qué cuando a uno le están prestando plata lo graban, o sea, es una cuestión un poco inusual. Y lo que ha pasado hoy es que Vélez, que en algún momento en la revista Gato Pardo dijo que él no prestaba dinero para los políticos, sino que era como una especie de recaudador, un intermediario, de aportes, un intermediario para recibir aportes para campañas. Hoy ha dicho este señor que no le ha prestado plata a nadie y literalmente dice, y menos a Gustavo Petro. Un intermediario que lo dice, según la revista, incluso de personajes que no quieren aparecer, lo cual también es por lo menos no transparente en un escenario democrático. Ahora hablemos de las consecuencias jurídicas de este tema. Se conocen estas declaraciones, se conoce además una denuncia presentada por el abogado Abelardo de la Espriella sobre el presunto origen de ese dinero y señala a un narcotraficante como el Loco Barrera. Pero todas estas declaraciones, ¿a dónde llegan? ¿Para dónde van? ¿Cuál es el procedimiento, Zaire? Andrés, pues básicamente va a tener dos capítulos judiciales. Uno en la Corte Suprema de Justicia, en el caso del senador Gustavo Petro, quien tiene fuero y debe ser juzgado por la Corte, y otro contra los no aforados, que efectivamente serían el señor Vélez, el intermediario y el contratista, que tenían que dar explicaciones a la Fiscalía. Ya la Fiscalía compuso copias del video a la Corte Suprema luego de que Paloma Valencia lo entregó al ente acusador. Y hoy hizo lo propio con la denuncia que presentó Abelardo de la Espriella, en la cual señala efectivamente que esas plata relacionadas con el narcotráfico. Con esa denuncia de Abelardo también se hizo una nueva compulsa de copias a la Corte Suprema de Justicia, que tendrá que seguramente llamar explicaciones al senador Gustavo Petro. ¿Qué quedó en la Fiscalía? Todo se va a definir en la comisión de acusación. La parte de Gustavo Petro sí, digamos que la mitad del proceso se irá para allá, correspondiente a Gustavo Petro, si recibió él o no la plata, de dónde sacó la plata, y lo que corresponde a los no aforados, es decir, al señor Vélez, que no tiene ningún tipo de fuero, al contratista, que tampoco lo tiene, inclusive al senador Cáceres, si es que realmente se evidencia que era Javier Cáceres. Pero la Corte también tiene injerencia sobre los senadores. Claro. Entonces, pero solamente por intentar aclarar, entonces, esto pasa por la Fiscalía, pero tiene que compulsar copias. En el caso de Gustavo Petro, sí. Digamos que la Fiscalía no puede investigar a Petro porque es un senador de la República. Va a la Corte, no a la Comisión de Acusación. Va a la Corte Suprema de Justicia, que es la encargada por la Constitución de generar cualquier tipo de decisión judicial sobre los aforados del Congreso. ¿Cuáles son los tiempos y los trámites? Hay que poner un poco más de contexto porque ya de entrada Petro ha negado tajantemente que exista alguna relación con el narcotraficante el Loco Barrera. También hay que decir que esa denuncia está haciendo trámite y no conocemos los detalles de la afirmación del abogado de la Espriella. Sí, en la Corte básicamente lo que tienen que hacer es nombrar a un grupo de investigadores que tienen que abrir una investigación preliminar. Ellos tendrán que determinar si realmente hay evidencias en esas denuncias presentadas para abrir una investigación formal, con lo cual efectivamente tendría que empezar un proceso, digamos, penal contra Gustavo Petro. Podrían también llamar a declaración a las personas que participan en este video, tanto a Vélez como al señor Montes. Podría llamarlo a la Corte y preguntarles qué saben del tema como testigos. Pero digamos que en ese capítulo de la Corte ellos no serían sino testigos más no indiciados. En el capítulo de la Fiscalía ellos podrían ser en algún momento indiciados de algún delito y no testigos. Pero vea, Andrés, que en esto hay que hacer algunas claridades. O sea, hasta este momento no se tiene ninguna certeza de que sea plata ilegal como tal. O sea, no hay ninguna certeza de delito. Incluso los vacíos en los que ha incurrido Petro tampoco implican que haya ningún tipo de delito. Hay un segundo punto también, que esto corresponde a hace más de una década, probablemente el año 2004, dice Petro, habló en algún momento de hace 14 años. Y en ese orden de ideas también, si eventualmente hubiera habido algún tipo de conducta ilegal o irregular, financiamiento ilegal de una campaña o algún tipo de situación de estas, pues ya habría prescrito también. Ese es un segundo escenario. Pero yo creo que lo principal es decir que hasta este momento no se tiene ninguna certeza de que sea plata ilegal. Lo que pasa es que cuando usted es el abanderado de la lucha anticorrupción, pues le queda un poco complejo y de alguna manera inexplicable aparecer en un video de estos de esa manera. Y con las explicaciones a cuentagotas que hemos visto y con las contradicciones de uno y otro protagonista. Claro, pero también lo que es verdad es que en la política colombiana esto es bien usual, ¿no? O sea, uno no puede negar también que en la política colombiana la plata se maneja a chorros, se maneja en talegos y en bolsas famosas como en aquella época de... Lo que no quiere decir que esté bien. Campañas, por supuesto. Lo que le digo yo es que en este momento el mayor lío para Petro tal vez no sea el lío jurídico, que podría llegar a serlo. Es más
más el lío político porque él se vende como uno de los abanderados de la lucha contra la corrupción y esa imagen no lo deja bien parado. Ahora bien, el tema del Loco Barrera, pues, o sea, el Loco Barrera, según las denuncias de Abelardo de la Espriella, ha financiado a medio país porque cada vez que hay algo, también aparece el Loco Barrera financiando y finalmente la justicia colombiana tampoco ha llegado a aprobar en los diferentes casos en los que ha habido este tipo de versiones, ese tipo de financiamientos. Entonces también hay que poner esto en plata blanca y esperar a que las autoridades hagan la investigación correspondiente, que eso es muy importante. Eso es lo clave, que las autoridades, que la justicia nos diga pronto qué ocurrió aquí. John Zair, muchas gracias. La clave de las noticias. Y en el tema clave vamos a hablar de lo que se viene, de lo que está pendiente en Argentina, donde se centra la atención mundial por la reunión del G20, este grupo de países poderosos del planeta que reúne a presidentes de naciones con mucha influencia como Estados Unidos, como China, como Japón, como los grandes poderíos europeos. Y en medio de un ambiente bastante controversial en Buenos Aires empiezan a reunirse. Hoy se conoció, por ejemplo, que el presidente Donald Trump de Estados Unidos no va a tener ningún encuentro con su par Vladimir Putin de Rusia. Eso hace parte de lo que se viene en estos días en el G20. Estamos con Eduard Soto, editor internacional. Eduard, ¿por qué es importante esta reunión? ¿Qué tal, Andrés? Y a los amigos del tiempo.com. Esta reunión del G20 es importante porque los líderes de los principales países del mundo, es decir, los más ricos y los que más influencia política tienen, y también algunos de las potencias emergentes, en esas reuniones diseñan algunas de las principales políticas en términos generales que van a terminar afectando a toda la humanidad a corto y mediano plazo. Por ejemplo, los temas de esta cumbre tenían que ver con alimentación sustentable, con discusión sobre temas de género, con cómo disminuir el desempleo en el mundo y otro tipo de asuntos que son muy importantes para todos los países y toda la humanidad en general. Sin embargo, también hay que decir que normalmente, si bien es cierto, esta es la temática inicial, por debajo los encuentros entre los presidentes y más los encuentros bilaterales que sostienen cada uno de ellos, se tratan asuntos un poco más que tienen que ver con su política interna o con los grandes conflictos que en este momento los están golpeando. Y en ese sentido, ¿sí había realmente una reunión acordada entre Putin y Trump? Sí, había al menos una reunión charlada entre Putin y Trump para hablar, entre otras cosas, del problema que hay entre Rusia y Ucrania y digámoslo así, el secuestro de algunas embarcaciones en el Mar Negro. Y esta es precisamente la razón por la cual no se va a realizar esta cita, porque el gobierno de Rusia no ha entregado ni las embarcaciones ni tampoco ha entregado los marinos que iban en estas embarcaciones. Obviamente otro de los temas gordos que no estaba originalmente en el plan inicial es la guerra comercial que hay entre China y Estados Unidos, que de momento los está afectando solamente a los dos, pero que con el paso de los días va a afectar al mundo entero porque se están encareciendo algunos productos y algunas materias primas. ¿Y es posible o que se dé algún tipo de acercamiento entre el presidente chino Xi Jinping y Trump? Sí, de hecho ya hay programada una reunión que se va a realizar muy probablemente el viernes o el sábado, en donde se van a tratar este tipo de temas. Lo importante, Andrés, de estas reuniones es que de alguna manera, a pesar de las rivalidades entre los países, se abre una vía de diálogo entre estos países. Entonces, el conservar esa vía de diálogo es muy importante porque no es habitual que los principales líderes del mundo se reúnan para hablar de sus divergencias o de sus consensos. Entonces, el solo hecho de que haya una vía de diálogo para de alguna manera desahogar este tipo de tensiones, pues es importante. Así después, en la declaración final, que es lo que se espera que suceda al final de la cumbre en Buenos Aires, no haya mucho contenido ni mucha sustancia. Muy bien, Eduard, muchas gracias. También puedes escuchar La Grabadora, un podcast del Tiempo sobre crónicas sonoras. La cifra del día. Y en la cifra del día tenemos una relacionada con la instalación, con el arranque oficial de la Comisión de la Verdad. La cifra es 11. 11 comisionados componen este escenario, este espacio que es producto del proceso de paz con las FARC y que busca dejar consignado qué pasó en el conflicto armado en Colombia, sus causas, sus responsables. No tiene un carácter jurídico, tiene un carácter
de poder escribir la historia correctamente. Estamos en este momento con Marisol Gómez, editora de Justicia y de Paz en El Tiempo. Marisol, ¿cómo fue esa instalación? Pues mire, Andrés, yo creo que vale la pena rescatar de esa instalación, que como usted dice bien es un mecanismo del Acuerdo de Paz de La Habana y es como uno de los 3 componentes del sistema de verdad, justicia y reparación. No es, como usted dice, de carácter judicial. Todo lo que se diga ahí se queda. Nadie puede ser judicializado por lo que diga, por lo que cuente ahí, porque se trata de esclarecer lo que le pasó a Colombia. Y lo más importante durante esa instalación presidida por el padre Francisco de Ruques, que es el presidente de esta comisión, es que hubo gente, digamos que yo diría que inesperada, la representación de los distintos sectores. Yo destacaría, por ejemplo, la presencia de Henry Eder, el empresario vallecaucano que siempre se ha resistido a hablar del secuestro de su papá, e incluso usted recordará, Andrés. Pero es que es uno de los secuestros claves en la historia del conflicto colombiano. Exactamente, se supone que ahí comienza que ahí se inauguran las FARC en la práctica del secuestro, precisamente con el papá de Henry Eder, de este empresario vallecaucano. Y lo más interesante es que este señor casi nunca quiere hablar del tema y más aún nunca quiere salir en público. Recordará usted que en medio del Acuerdo de Paz, Andrés, en un encuentro, de hecho los 50, bueno, no recuerdo cuántos años exactamente, de Azúcar Manuelita, que es la empresa de Henry Eder, estaba el presidente Juan Manuel Santos y fue muy polémico que en ese encuentro él destacó el trabajo de Uribe como gobierno, precisamente en una especie de crítica velada al Acuerdo de Paz de La Habana. Pues hoy estuvo presente allá, habló de la importancia de la comisión, habló de la importancia de que todas las personas que van a la comisión vayan realmente a decir la verdad para facilitar la reconciliación de los colombianos, y en ese mismo sentido se pronunció el ex jefe guerrillero conocido como El Médico, que usted recordará que era el segundo al mando del bloque oriental. Estuvo Rodrigo Londoño Timochenko, pero esta vez le cedieron la palabra al exguerrillero conocido como El Médico. El tono del mensaje fue el mismo. El tono de algunos miembros de la policía y del ejército fue el mismo, y también, por supuesto, lo de las víctimas. Es obvio que ellos lo que están esperando es que les cuenten la verdad. Marisol, ¿qué viene ahora con la comisión? ¿Cuánto se demora todo este proceso? ¿En qué momento veremos un gran documento? Pues el documento, a partir de realmente de ayer, exactamente 28 de noviembre, hoy digamos es el lanzamiento de la comisión, pero el tiempo le cuenta desde ayer, 28 de noviembre, tiene 3 años exactamente para presentarle al país un informe que no va a ser un libro gordo de petete, como dice el padre de Rux, sino que va a ser una cosa que se pueda digerir muy fácil, sobre las verdades más importantes que ellos hayan conocido. Dividieron el país en 9 macroregiones. Cada comisionado va a tener una región a donde va a ir a hacer audiencias con las víctimas, los victimarios, y en general la mayoría de las veces estas audiencias deben darse de manera conjunta para que uno pueda controvertir al otro y así realmente armar el rompecabezas de los hechos más significativos del conflicto armado que se tuvo con las FARC. Estaremos muy pendientes, Marisol, muchas gracias. Escucha Contraataque, con toda la actualidad del fútbol de Colombia y el mundo. Lo que viene para su información. Y en lo que viene vamos a hablar de la tan esperada final de la Copa Libertadores de América. Hoy se conoció por diarios de Argentina y por diarios de España que esa final se podría jugar en el Estadio Santiago Bernabéu en Madrid. Estamos con José Orlando Asensio, su editor de Deportes del Tiempo. José Orlando, ¿eso es posible? ¿Qué tal, Andrés? Es posible y más en medio de todas las especulaciones, de todo lo que se ha dicho, de la oferta de muchas ciudades de querer recibir el partido, desde Doha en Qatar hasta el estadio de Sacachispas en Buenos Aires, un equipo de quinta división que en un trino en su cuenta de Twitter, apenas se supo la suspensión del partido, ofreció su estadio para jugar. Muy interesante, sí. Entonces, pero Medellín. Exacto, no, pues, la gama va desde el estadio de Doha, que es un estadio de miles de millones de dólares, hasta el humilde estadio de Sacachispas, pasando por Asunción, por varios estadios de Brasil y por el estadio Tanasio Girardot, que fue la oferta oficial que presentó el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez. En medio de ese panorama surgió la posibilidad de que la final se dispute en el Estadio Santiago Bernabéu, la casa del Real Madrid, y todo parece indicar que esa va a ser
finalmente la sede del partido, si es que se decide jugar el partido, porque a la hora que estamos grabando este podcast todavía están en el escritorio. Todavía estamos a la espera de la decisión en el escritorio de la unidad disciplinaria de la Conmebol con respecto a la demanda presentada por Boca Juniors y también al proceso que abrieron de oficio contra River Plate por los incidentes que hicieron aplazar, porque el partido está aplazado, no suspendido, recordemos eso, y ese término desde el punto de vista jurídico es bien importante, porque donde fuera suspendido cabría la altísima posibilidad de que a Boca se lo dieran por ganado. Al estar aplazado, vuelve a abrir el ramillete de posibilidades. Entonces estamos esperando una decisión de la esa unidad decisión, disciplinaria. José Orlando, termina siendo a favor de ir a jugar en España, ¿usted qué cree sobre ese tema? ¿No se perderán los fanáticos argentinos, que son los que le dan ese ambiente de pasión, de ese ambiente que uno ve en las cámaras de televisión cuando se juega en esas canchas? ¿No se perderá eso que es la magia de ese clásico? Vea, ayer estaba viendo prensa argentina y estaba viendo los canales argentinos hablando de ese tema, incluso de la posibilidad de que el partido se jugara en Qatar, y criticando el tema de cómo se ha manejado el tema de las barras, no de ahora, de mucho tiempo. Y decían los mismos periodistas argentinos, los primeros que iban a llegar en ese caso a Qatar, y muy seguramente si el partido se juega en Madrid, son los barras bravas de los dos equipos. Entonces, como sea, pero llegan. Como sea, pero llegan, como llegaron a Rusia, con todo y que había el Fan ID, que había miles de controles, allá llegaron y armaron problemas. Recuerden que en el Mundial el único problema grave en serio que se presentó con el Fan ID y con hinchas en los estadios fue protagonizado por hinchas argentinos. Entonces yo creo que el tema de la emoción no se va a perder, pero también se va a presentar muy seguramente que van a terminar llegando fanáticos de lado y lado a ese partido. Vamos a ver cómo controlan eso. De todas maneras, hasta ahora la idea es que el partido sea con público, y al ser con público van a llegar muchos hinchas argentinos. ¿Y no a solamente usted le gusta de las barras, esa idea, esa posibilidad? Pues hombre, me gustaría que hubiera un control. Me gustaría que el famoso derecho de admisión, que si de verdad hay procesos contra los barras, no los dejen salir del país y no terminen siendo pagados. Cuando se anunció que el partido se iba a jugar 8 o 9 de diciembre sin definir la sede, la Conmebol dijo que ellos hacían cargo del traslado de 40 personas de cada equipo. Y en esas 40 personas hay un ramillete muy amplio y se pueden colar algunos, y muy seguramente otros de su bolsillo se irán. Ojalá que existan unos controles reales para que no estemos lamentando de pronto enfrentamientos, problemas o cosas similares en una cosa que tendría que ser una fiesta y que lamentablemente llevamos una semana a punta de especulaciones y hablando de lo mal que nos portamos y no de un partido de fútbol, que era de lo que deberíamos estar hablando hace por lo menos una semana. Así es, Orlando, muchas gracias. Culminamos este episodio de Al Cierre. Los invitamos a que nos escuchen en las plataformas de Deezer, Spotify y iTunes. Los invitamos a que nos acompañen nuevamente mañana aquí al finalizar la tarde en eltiempo.com. Feliz descanso. Escucha otros podcasts de El Tiempo ingresando a www.eltiempo.com/podcast.